De acuerdo con esta base contable de acumulación o devengo, las partidas se reconocerán como activo, es decir, un ejemplo, cuentas por cobrar o la propiedad, planta y equipo, un terreno; como pasivo, por ejemplo, las obligaciones, las cuentas por pagar, los créditos bancarios; el patrimonio, las acciones suscritas por los propietarios o los aportes de los dueños de las empresas, independientemente de que todo el capital esté suscrito o no; los ingresos, si por ejemplo yo tengo unos ingresos ganados pero no los he cobrado, tengo que registrarlos; o unos gastos que ya los tengo causados pero no los he pagado. Todo eso yo tengo que registrarlo cuando satisfagan las definiciones, no necesariamente cuando exista el movimiento de efectivo. Ahora, vemos que si volvemos para acá, para atrás, la base de la acumulación me permite que yo registre toda esa información cuando cumpla la definición o los criterios de reconocimiento de las partidas. Eso lleva a que las partidas en un momento determinado tienen que actualizarse, porque las condiciones de reconocimiento pueden ir cambiando. Ahora, ¿cuáles son las partidas que principalmente están sujetas al proceso de actualización? Bueno, las cuentas por cobrar a través de un proceso de ajuste, porque las cuentas por cobrar o se van cobrando o se van deteriorando. Deteriorando quiere decir que, bueno, que existe la posibilidad de no cobrarla. Los inventarios, pues porque los estoy vendiendo, o en algunos casos se pueden deteriorar o se pueden extraviar o perder o robar. Los gastos pagados por anticipados, o también conocidos como prepagados, por ejemplo, unos alquileres que yo pagué por adelantado 3-4 meses, a medida que va pasando el tiempo eso se va causando. Las propiedades, plantas y equipos, que no es que son eternas, yo necesito irlas ajustando. Los intangibles, las propiedades de inversión. Los ingresos y los gastos, tanto los anticipados como los acumulados. Los anticipados son los que se hacen antes de que se ganen o se causen, y los acumulados son los que ya se cobraron, no se pagaron, pero no se han registrado. Y por supuesto el efectivo, que necesita mostrar valores reales al proceso de elaboración de los estados financieros. ¿Por qué el efectivo? Bueno, porque el efectivo en sus distintas cuentas puede tener variaciones. Por ejemplo, yo puedo pensar que tengo cierta cantidad de dinero en el banco porque he realizado algunos pagos, pero si esos pagos no han sido debidamente transferidos o no han sido debidamente cobrados, puede ser que tenga el dinero, pero ese dinero no es mío. Entonces tengo que mostrar valores reales, que no necesariamente son los que muestra el banco y no necesariamente son los que tengo yo, pero sí determinar la disponibilidad real en un momento específico. Ahora, ese proceso de actualización me lleva a entender que existen varios procesos o varios tipos de asientos que se deben realizar, aparte de los asientos normales de diario que yo aprendí a hacer en contabilidad 1. Uno de estos son los asientos de ajuste. Bueno, me dice, al final del ejercicio económico se debe realizar operaciones adicionales para actualizar las cuentas o el saldo de las cuentas, o cuáles son las cuentas que yo voy a presentar en los estados financieros. Y además entender que esos estados financieros se van a presentar a valores razonables. Razonables, fíjense que está ahí en negrita, negrita mía por supuesto. Razonable quiere decir lo más exacto posible. Sabemos que estamos con una ciencia que es social, que no es exacta pura, pero que sí necesita tener lo más exacto posible. Lo más exacto posible en algunos casos implica realizar estimaciones. Ahora, estos asientos de ajuste son asientos especiales que comúnmente se denominan ajustes para mostrar saldos razonables por afectación del paso del tiempo. Ojo, importante, no es que yo voy a arreglar algo que se hizo mal, no, es que voy a arreglar la determinación de un importe en un momento determinado para que sea lo más exacto posible.